La plenitud del resplandor espiritual es la fuerza atractiva que impulsa el progreso. Cuando una persona actúa manifestando la plenitud de su radiación espiritual en su madurez y en el correcto desarrollo de las capacidades de la chispa espiritual, existen sin duda prerequisitos que, con el paso del tiempo, se convertirán en lo más valioso entre los seres humanos. Esta radiación actúa como un imán sobre todo lo que la rodea. Atrae tanto lo espiritual como lo esencial. Esto le facilita enormemente su camino de ascensión. Puede afirmarse que la plenitud de la radiación de una persona en armonía espiritual con la armonía de la obra de la creación es el tipo de influencia más poderoso que puede ser verdaderamente útil en la actual llegada de la gran iluminación espiritual a la Tierra. La plenitud de la radiación del espíritu a través de los velos del alma y del cuerpo determina el camino y establece el nivel de prerequisitos para la conexión real de una persona con la luz. Esto se aplica a todos los momentos y a todos los acontecimientos venideros. La grandeza que reside en esto y, al mismo tiempo, la naturaleza pura que encierra, la cual se conecta automáticamente con el espíritu humano maduro encarnado en la tierra, es algo que la mayor parte de la humanidad hoy en día ni siquiera reconoce parcialmente. La plenitud de la radiación espiritual pronto será lo más importante que un ser humano puede poseer. Es la verdadera posesión del interior espiritual. No será posible compararla con ninguna habilidad puramente terrenal, ni con un simple talento, ni con bienes materiales, ni con nada que hasta ahora se haya considerado valioso. Todos los valores que la gente ha apreciado hasta ahora, pero que desde la perspectiva de la luz no eran realmente valores, perderán su brillo y pasarán a un segundo plano. Una persona sin la plena radiación de la radiación espiritual pura tampoco tendrá ya el poder de influir en los acontecimientos. Perderá el derecho a hacerlo al demostrar su incapacidad para manejar las nobles y poderosas fuerzas que ha recibido desde hace tiempo como ser espiritual activo en la obra posterior de la creación. Entre otras cosas, esto se debe a que sólo mediante la conexión con el flujo de la fuerza del éter reside la futura cooperación con los ayudantes esenciales. Todos aquellos que no alcanzan una sintonía suficientemente pura en su interior quedarán excluidos de esta cooperación. Para los tejedores del destino humano, el pleno valor de la radiación será una condición. Será condición que trabajen para esa persona de tal manera que pueden conectar con su camino, además del flujo intensificado del éter, con numerosos hilos bendecidos por la luz y ayuda. Todo lo demás perderá rápidamente su poder. Esto traerá gradualmente la posibilidad de liberarse del pasado con una velocidad sin precedentes. Mientras que algunos avanzarán rápidamente en el desarrollo de sus capacidades internas, que necesariamente se manifestarán en la tierra, otros lucharán infructuosamente contra sus debilidades y limitaciones. Su despertar, por lo tanto, se producirá en condiciones mucho más difíciles. Nos acercamos a una época que trae consigo todo esto,
pues parte de la gran iluminación espiritual en la tierra reside en que tanto individuos como naciones enteras alcancen la plenitud de la radiación espiritual. Sin embargo, esto solo es posible si el alma humana también sana, es decir, sana en todos los sentidos. Y ahí reside el mayor escollo, porque la gente presta muy poca atención al doloroso clamor del alma. Para la mayoría, todo esto se relega a la etiqueta de subconsciente. Y esto describe fielmente la actitud de la humanidad actual hacia su naturaleza más sutil. Las personas mismas demuestran así su falta de comprensión de los impulsos de su alma interior al etiquetarlo todo como subconsciente, aunque en realidad siempre debería haber sido parte natural de la conciencia integral. Sin embargo, debido a que las personas niegan todo lo más profundo de su ser en un intento por cuestionar lo espiritual, todos los impulsos internos se ven sometidos a la presión desproporcionada de la razón, que los ha relegado a las profundidades de su capa de pensamiento. El yo interior está cerrado y, por la fuerza abrumadora de la razón, encerrado en una prisión en lo profundo de la capa de la conciencia cotidiana. Como resultado, la verdad del yo interior no puede emerger a la superficie para participar en la experiencia a través de la participación en la conciencia cotidiana de la persona. Las personas reprimen inconscientemente lo que es verdaderamente valioso en sí mismas, porque es el núcleo espiritual y la riqueza de su alma lo que permanecerá cuando el cuerpo terrenal termine su viaje en la tierra. Sin embargo, quienes se centran en lo material han intentado durante mucho tiempo erradicar esta comprensión para simplificar la idea de que solo se vive una vez en la vida presente. Debido a esto, han distorsionado todo lo que escapa a la complejidad del pensamiento material. Han denominado al alma subconsciente y así la perciben como algo que se les impone mediante esta etiqueta. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el alma reside indudablemente en cada persona y con ella se encuentran vivas y conectadas con las vibraciones de las emociones, conocidas como formas incontrolables de miedo, desconfianza e inquietud, o acciones inexplicables e incontrolables por la razón en ciertos momentos de la vida, cuando una persona actúa de manera diferente a su comportamiento habitual. El alma contiene una cantidad inimaginable de lo que, en última instancia, afecta necesariamente al mundo exterior. Esto genera muchos malentendidos en las relaciones con los demás. Estos malentendidos a menudo también afectan a uno mismo. Hay muchos momentos en que una persona actúa impulsivamente sin tener la fuerza para controlarse. Esto suele justificarse alejando la existencia de sombras inexplicables, miedos u otras reacciones incontrolables cuyo origen se desconoce. Se habla de herencia o de la influencia de la conciencia colectiva. Con frecuencia nos encontramos con interpretaciones radicalmente extremas que intentan a toda costa negar cualquier matiz más sutil en la persona. Todo aquello que surge del interior de forma inesperada y que no se puede controlar con la razón, se etiqueta con términos médicos, aunque siempre se trate de lo mismo.
es algo intrínsecamente ligado a la esencia mental de la persona. Refleja las huellas del pasado que, basadas en los más diversos acontecimientos, se han integrado en la estructura mental sobre la que han dejado su impronta. Todo esto se resume en un concepto en el mundo actual, el subconsciente. La razón lo interpreta como una explicación de que se trata de algo secundario que puede suprimirse mediante la voluntad o con medicamentos. Se confirma que las capacidades que rigen la conciencia cotidiana son las más importantes. El cerebro racional intenta imponerse ocupando todo el cerebro, ya que, con su presión, supera al subconsciente mental durante la mayor parte del día y, por lo tanto, parece mucho más importante. Para la mayoría de las personas, la conciencia racional cotidiana es a lo que dedican toda su energía vital, aunque su ser interior clama por atención y comprensión a cada instante. Durante mucho tiempo, la atención humana se centró, y aún más hoy en día, únicamente en el nivel racional externo de comprensión de todo lo que sucede. Lo que ocurre en el interior se pasa por alto y, en gran medida, se reprime con toda la fuerza de la razón. En realidad, todo es justo lo contrario. La mayor parte de las motivaciones humanas en la vida cotidiana provienen de lugares que la persona desconoce, es decir, de heridas y dolores mentales. Se trata de acontecimientos cuya esencia la engorrosa razón jamás capta. En un intento por etiquetar y clasificar todo esto, la razón llegó a la conclusión de que se trataba de una cuestión del subconsciente, un fenómeno aleatorio que nunca podría comprenderse por completo. Por lo tanto, lo denominó subconsciente y añadió una advertencia de que era un ámbito desconocido para todos. Que de ese modo se hubiera reprimido esa parte del alma de la cual, como las olas del mar, nuevos depósitos de las profundidades llegaban a la orilla, es decir, a la percepción consciente cotidiana, nunca se reconoció del todo. Los restos de naufragios antiguos llegan a la orilla, al igual que los tesoros más valiosos. A menudo se confunden. Los tesoros del alma con frecuencia no son adecuados para el mundo actual. Y hay mucho más que constantemente aflora a la superficie, a la vida consciente cotidiana, procedente de heridas dolorosas o, por el contrario, de las capacidades y experiencias del alma. Sin embargo, lo más frecuente es hablar de experiencias inscritas, impresas en el velo del cuerpo mental, que luego alcanzan el plano externo perceptible de la persona terrenal en forma de emociones. Esta es también, en última instancia, la causa de la mayoría de las enfermedades físicas e incluso de gran parte de los defectos y limitaciones con los que se nace. Descuidar el alma se ha convertido en un destino difícil para muchos, quienes son incomprendidos por la mayoría, que atribuye sus dificultades a la confusión del subconsciente. La sensibilidad del alma es parte integral de la experiencia humana. Más de la mitad de las decisiones de las personas se basan en las experiencias de su envoltura mental, que lleva las huellas de viajes pasados en los mundos físicos y sutil.
Es fácil comprender que tan solo el último ciclo de la historia de la Tierra, con todo el sufrimiento y el dolor que las personas se infligieron mutuamente, ha dejado en casi todas las envolturas mentales de quienes vivieron en la Tierra en aquel entonces numerosas heridas, incluso completamente abiertas. Pero la cosa va mucho más allá. A menudo, en muchas de las acciones actuales de una persona, se encuentra la olla de experiencias de tiempos antiguos almacenadas en fragmentos de vidas ya olvidadas. El alma siempre arrastra consigo sus heridas y dolores y los trae a la conciencia diaria para que puedan ser debidamente aceptados y finalmente sanados en experiencias posteriores. Solo a través de la sanación puede el resplandor espiritual alcanzar una plenitud y madurez mayor, pues solo entonces el alma dejará de sangrar por las heridas abiertas en su interior. La plenitud del resplandor espiritual que atraviesa el manto sanado e iluminado del alma es lo más valioso que una persona terrenal puede experimentar en su interior. Su propia plenitud espiritual se convierte en paz perceptible y ayuda para los demás. La gente aún no ha comprendido el inmenso valor de la plenitud espiritual que reside en el resplandor de una chispa espiritual libre de la opresión de las dolorosas experiencias del alma del pasado, ni siquiera de las dificultades de la vida presente. Para que la atracción magnética espiritual tenga pleno efecto, se requiere una conciencia libre y permanente que penetre desde el interior hacia el exterior del ser humano. En esto se encuentra todo lo necesario para la vida. La liberación a nivel espiritual significa liberarse de muchos lazos que han aprisionado el alma durante siglos, incluso milenios. Significa también, sobre todo, liberarse por completo del jugo de los dogmas y opiniones adquiridos a través de la crianza familiar, la educación escolar, las enseñanzas religiosas y todas las demás opiniones adoptadas voluntariamente que suelen adquirirse durante la infancia y la adolescencia. En este sentido, encontramos numerosos ejemplos de la vida terrenal del Hijo de Dios, Jesús, quien, con sus acciones, en las que siempre actuaba con toda libertad, asombraba a sus discípulos, quienes demostraban así su dependencia del entendimiento respecto a todo lo que les había sido inculcado por el modo de vida judío de la época. Jesús a menudo hablaba y actuaba de forma incomprensible para sus discípulos y oyentes. Esto se debía a que el Hijo de Dios no estaba sujeto a dogmas como si lo estaban sus seguidores, quienes, en su dimensión espiritual, absorbían el mundo que los rodeaba durante su infancia, sin ser capaces de mantener la conciencia de su propia independencia y libertad respecto a las opiniones y rituales que los acompañaban durante su crianza. Este es ahora un gran desafío para todos. Liberarse las ataduras del pasado que aprisionan su alma, así como liberar el pensamiento de todos los dogmas que se imponen con tanta fuerza en la sociedad actual. Esto exige un profundo despertar interior para que la liberación se alcance en todos los niveles de percepción y experiencia. Sin embargo, siempre hay ayuda disponible.
Comprender los principios de las leyes inmutables que rigen todo es de gran ayuda para quienes se esfuerzan con sinceridad por liberar su ser interior y su conciencia cotidiana. La guía espiritual puede acercarse a estas personas mediante la percepción viva de las cosas, tanto las grandes como las pequeñas, lo que las conduce a una comprensión cada vez mayor de las profundas conexiones en las que la luz de la verdad se manifiesta gradualmente. La verdad, con su naturaleza omniabarcante, aporta al ser interior humano el estímulo y el fortalecimiento necesarios para una comprensión y experiencia más claras de todo lo que se presente ante él. La claridad de conciencia es una etapa preliminar de la plenitud de la radiación espiritual antes mencionada. La plenitud de la radiación espiritual es, entonces, lo que podemos llamar la integridad y la sabiduría del ser interior espiritual humano. Es precisamente esta radiación la que ejerce un poderoso efecto sobre lo espiritual y lo esencial, como ya se ha mencionado. Por lo tanto, todo aquel que se desee alcanzar la armonía interior en sus pensamientos y en toda su vida, debe aspirar con todas sus fuerzas a este nivel de experiencia consciente. Lo lograrán gracias a que su propia plenitud de radiación espiritual los conectará naturalmente con la luz y la armonía del más alto nivel que vibra en la integridad de la obra de la creación. Tal persona será feliz independientemente de cómo sus condiciones externas de vida terrenal se correspondan con las posibilidades de ayuda que penetrarán en su entorno desde el tejido de sus propios hilos del destino. Los alfares podrán tejer para él lo mejor que le será preparado para su viaje terrenal por la sabia guía de la voluntad divina. La gran mayoría de la gente desconoce la sabiduría divina. Tampoco saben que la mayor manera de acceder a ella es mediante la plenitud de la radiación espiritual en el ser humano. Quienes deseen contribuir al desarrollo de la Tierra en un futuro próximo a través de la práctica esencial de la espiritualidad, deben cultivar hoy con la máxima seriedad la plenitud de la radiación espiritual en su ser interior y en sus pensamientos. Hay algo grandioso en esto que la humanidad actual aún no ha descubierto. En definitiva, todo reside en esto. Lo que las personas anhelan con mayor fervor solo pueden cumplirse mediante la plenitud de la radiación espiritual. Esto se debe a que en ella, junto con el renacimiento de la chispa del espíritu y con él la liberación del alma de toda atadura, se encuentra todo lo necesario para el cumplimiento de la nueva premisa de una construcción pura y verdadera de la vida en esta tierra. Cuanto la parte necesaria de la humanidad comprenda esto, se producirá rápidamente un cambio que penetrará en todos los aspectos de la existencia humana. La demanda de este cambio está ante nosotros y se hace cada día más presente. Por eso, tantos clamores internos buscan finalmente ser atendidos a nivel de la conciencia cotidiana humana. Las almas de muchas personas ahora desean ser liberadas, porque se han encarnado en la tierra para esta liberación.
se han sentido atraídas por la radiación de la verdad que, como única ayuda, puede proporcionarles todo lo necesario para la liberación a través de su cercanía. Sin embargo, todo en su interior se ve demasiado obstaculizado por la razón terrenal. Por lo tanto, a muchas personas se les arrebatará la fuerza de la razón para simplificar sus experiencias, lo cual, en última instancia, resultará de gran ayuda. La simplificación llegará incluso antes de que la iluminación espiritual se manifiesta en la tierra. Sin embargo, esto requerirá la cooperación de todos, pues la persona necesita liberarse de forma independiente y voluntaria de gran parte de los lazos que atan el espíritu a las opiniones y los dogmas. No obstante, si demuestra una voluntad suficientemente sentida para ello, entonces podrá recibir la ayuda de la luz. En ningún caso la liberación del ser interior puede realizarse en contra de la voluntad de la persona, sino solo con su consentimiento. Esto predetermina quiénes recibirán ayuda y quiénes no. La elección del siguiente camino reside en la voluntad de cada persona. Que el mayor número posible de personas alcance pronto la plenitud del resplandor espiritual. Les ayudará a ellos y a muchas otras personas que se encuentran en medio de los próximos acontecimientos en este planeta.